Hola, bienvenidos. Yo soy Daniel Vives Ego a esta emisión más de Diversidad CDMX, un programa que nos permite ser. ¿Habrá cosa más extraordinaria en el mundo? ¡Hey! Yo soy Johnny Carmona, bienvenidos. Y hablando de ser, esta emisión está dedicada a una mujer extraordinaria e inspiradora que luchó por ser quien quería ser. Ella es Samantha, la madre de la causa. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y estoy muy contenta de estar en sus hogares. Recuerden que su opinión y sus sugerencias son muy importantes para nosotros, así es que por favor convivan con nosotros en las redes sociales a través de este programa con el hashtag de Diversidad CDMX en @capital_21. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Qué felicidad! Desde el día 1 que yo llegué a esta emisión de Diversidad CDMX, me emocionó mucho el ser. Yo celebro mucho el ser. Lo que tú quieras ser, pero sélo, con dignidad. Y el día de hoy me parece un programa extraordinario porque viene Samantha Flores. Sí, qué belleza. No, sí, que es Fíjense una persona que se dio la tarea de ser. A mí me importa y me interesa mucho que la gente en casa, y no solamente el colectivo LGBT, sino todos, tendemos a olvidar esas personas que literal se partieron lo que se tuvieron que partir para darnos tierra y libertad. Muchas veces por la situación afortunada, que no es de todos, pero que vivimos hoy día, en este oasis de derechos que tiene la CDMX, se nos olvida que hubo épocas en las que ser era complicado. O era razón de muerte, Johnny. Era algo muy peligroso. Pero sigue siéndolo, pero antes tenía una repercusión más grande. Ahora por lo menos podemos acudir, ¿no? a ciertas instituciones. Bueno, ahora existe este programa, por ejemplo. Existe este programa, claro, para televisión abierta. Antes no existía eso. Y como lo dices, es importante siempre rendirle honor a las personas que nos han abierto brecha para que hoy, como dice Ego, podamos ser. Fíjate que el día de hoy va a estar aquí con nosotros la primera trans en este país. Y la verdad es que a mí me conmueve mucho porque, como ustedes dicen, toda la historia, todo el camino que tiene esta personalidad es impresionante. Muchas veces escabroso, otras veces no, divertido y tal. Pero es un gran sobreviviente, un ser humano que logró ser lo que quiso y me parece fantástico que el día de hoy esté aquí. Un baúl enorme de aprendizaje, de experiencia, de luz. De lucha, de entrega, de dejar ir para poder obtener. Es algo muy fantástico. Y sobre todo esta fuente de inspiración, como decíamos al principio, de no soltar, no ceder y no dormirnos en nuestros laureles. La lucha sigue y la lucha la hacemos todos y todos los días. El activismo no es, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, no es necesariamente salir en una marcha a una calle a firmar algo o firmar una ley. El activismo lo hacemos todos los días. Actitud nosotros diaria. En casa, en el trabajo, con nuestros allegados, dando ejemplo y prueba de vida, como lo que vamos a ver hoy en el programa. Exactamente, así es que ¿por qué no vamos a ahondar un poquito más con nuestra Box CDMX para ver qué nos trae el día de hoy? ¿Crees que los seres humanos tenemos derecho a luchar por quienes queramos ser? Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a luchar por lo que quiere. Sí. Sí. Sí, todos tenemos derecho. Bueno, es un derecho que tenemos como personas. ¿Qué deberíamos estar dispuestos a hacer para conseguirlo? Vencer miedos y obstáculos. Cambio. Pues yo creo que tomar la iniciativa y estar convencidos de que realmente queremos ese cambio. Pues yo creo que todo, aunque a veces algunos tienen como que metas muy raras o malas. Pues lo que esté posible, bueno, lo que sea a nuestro alcance más bien. ¿Por qué crees que la sociedad ha señalado, criticado y descalificado a la comunidad LGBT en su esfuerzo por ser quien quiere ser? Porque México aún es un país totalmente cerrado y
está muy ligado a sus costumbres. Como por falta de conciencia y porque pues creo que nos falta o tenemos como una doble moral. Es falta de educación y discriminación. Más que nada porque al ser humano todo lo nuevo lo asusta. Yo creo que es más ignorancia, falta de información. Y bien amigos, ya estamos aquí de regreso en Diversidad CDMX. A lo largo de nuestras emisiones hemos hablado de la causa trans, de la evolución y de la importancia de los últimos años para este movimiento. Desgraciada y desafortunadamente no ha sido pues un camino de gloria ni de muchos triunfos. Afortunadamente, en los últimos años ha habido luces alicientes de este movimiento. Hoy tenemos una invitada de lujo para hablar y profundizar sobre estas reflexiones de la comunidad trans en específico. Bienvenida, Samantha Flores García. ¡Bravo! Bienvenida. Qué honor tenerte aquí. Gracias. Para que la gente conozca un poquito más acerca de ella, les voy a alargar este currículum. Ella es Samantha Aurelia Vicenta Flores García. Es, antes que nada, un pilar de nuestra comunidad. Nació hace más de 8 décadas en Orizaba, Veracruz, en un México que ella misma ha trabajado por transformar. Estudió hotelería, industria en la que trabajó, además de en la publicitaria, misma que abandonó para dedicarse al activismo. Es fundadora de la Etus Vitae y se mantiene más activa que nunca en la lucha por los derechos de las personas LGBT, particularmente los adultos mayores. Bienvenida, Samantha. Gracias. Gracias por invitarme. No, primero, gracias a ti por venir, por aceptar, por estar, por ser. Este programa celebra mucho el ser y tú has logrado ser quien eres. Pues gracias por invitarme porque es muy importante que difundir, ¿no? Que la gente sepa que existimos, ¿no? Oye, Samantha, y vámonos desde el principio. La gente y yo y todos queremos saber, tú, ¿cómo fueron tus papás? ¿Tuviste hermanos? ¿Cómo fue tu infancia? Vámonos hasta allá, vámonos por partes. A Orizaba, Veracruz, Samantha. Pues mira, soy de un pueblo bicicletero, globero. Ahora está precioso porque ahora ya es pueblo mágico, pero en mi época estoy hablando de los 40. Nací en 1932. Y pues fue un niño realmente feliz porque tuve unos padres maravillosos, ¿no? Además mi padre soy hija de obreros, mi padre era obrero de la cervecería Moctezuma en Orizaba y pues era un mundo muy rudo, ¿no? De obreros, de trabajadores y sin embargo mi papá siempre me trató maravillosamente bien. Nunca me tocó, nunca me pegó, siempre me protegió. La mamá, como todas las mamás, súper alcahueta, pues entonces me protegía y todo, ¿no? Así es que yo no tuve nunca problemas al respecto. Cuando entré a primero de secundaria y todavía creía en los Reyes Magos. ¿No? Yo sigo creyendo en los Reyes Magos. Tú eres un gran regalo en este programa. Yo también sigo creyendo en los Reyes Magos. ¿Hermanos, Samantha? Un hermano mayor y 3 hermanas menores. Mis hermanas, como son tan chicas, realmente no participaron en mi vida, ¿no? Solamente mi hermano mayor. Tuve la suerte también que al entrar a primero de secundaria conocí a mi primer amor. Pues como muchos. Y fue maravilloso porque fue romántico, fue lindo, ¿no? ¿Pero fue correspondido ese amor? Claro. Ok. No, sí. Y me escribía poemas. Yo crecí en la época de los Panchos, ¿no? ¿Qué? Y nunca conocí la música con la que yo tuve mi romance fue con la Luisa Fernanda de Moreno Torroba. No, bueno. Y con los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Así es que ya desde entonces estaba yo destinada a los gimnastas, porque este era gimnasta, pero este era muy bueno porque este fue a las Olimpiadas de Helsinki. No, bueno, tú te relacionas siempre con gente muy picuda, Samantha. Así es que fue, pero nos pescó mi mamá, armó el escándalo de la vida y entonces mi hermano se puso del lado del hombre y no de mi lado. Y yo dejé de hablarle. Yo le dije, no quiero volver a hablar contigo. Estuvimos hasta como 8 años antes de morir él, volví a hablar con él, ¿no? Porque dije, mi único hermano, ¿cómo lo pierdo, no? Claro. Volví a hablar con él. Pero mi entrada al mundo gay fue preciosa, ¿no?
Por X causas me saqué un carro en una rifa. A ver, X causas, ¿cuáles son las X causas? Pues compré un boleto y normal, como todo. Muy bien. Cualquier persona te ganas el auto. Pero como yo lo que quería salir de ese agujero espantoso, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, Claro. ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos. O sea, pero Por eso abandonaste el la auto, Cruz. ¿te fuiste en el auto a Estados Unidos? No, lo vendí. Ah, ok. Consiguió dinero, digamos, para irse a la Unión Americana. Jamás hubiera podido salir, pues soy hija de obrero, ¿no? Jamás hubiera yo podido salir. Ya había yo venido a México antes, en el 50. Yo vine a México en 1950 y vine a estudiar la Escuela Bancaria Comercial, que está en Reforma, pero era una escuelita chiquititita, ¿no? Muy exclusiva, pero chiquitita. Oye, un paréntesis chiquito. ¿Cómo era Reforma en los 50s? Mira, México era un pueblote, grandote, ¿no? Que podías caminar por las calles, no había ningún problema, ¿no? El auge fue ya de México a partir de Miguel Alemán en el 57, que ya hubo mucho dinero, ¿no? El auge de la zona rosa, increíble, ¿no? Y todo. ¿Y la escena LGBT de los 50 o de alguna manera no estabas como...? No existía. No había nada. No existía, para nada, para nada. Sabía yo de una niña, no, pero esto ya fue en tiempo de Xochitl, ya no fue en aquella época. Pues yo no sé, yo jamás soñé que iba a ser Samantha Flores. Nunca lo soñé. Yo nunca jugué con muñecas, yo nunca jugué al tecito, yo nunca me puse las zapatillas de mi mamá, yo nunca por aquí me pasó. Fue gracias a Xochitl. Mira lo que es la vida, ¿eh? Y ella nunca se enteró que gracias a ella... Es que Xochitl era, digamos, una activista en ese momento, digámoslo así, Fue que promocionaba importantísima. muchísimas personalidades, las impulsaba, las empoderaba. Y entonces Xochitl hizo muchas cosas por gente que, como Samantha, ni siquiera se imaginó que iba a llegar hasta acá el día de hoy. Pero entonces tú creciendo en Orizaba, Veracruz, nunca hubo porque muchos testimonios de personas trans hablan de la relación con el cuerpo, el sentir que no estaban en el cuerpo con las características físicas con las que se sentían cómodos. No, yo solamente ¿Nunca sentiste eso? Sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Pero mi reacción era muy rara porque yo súper afeminado. Cuando llegué en los 50 a México, iba yo al Palacio de Hierro porque me sentía yo en Nueva York. Pero mira el toque de exclusividad que iba yo a babosear, nada más porque no tenía yo dinero, por supuesto, ¿no? Nada bueno, más como cualquiera de nosotros. Sí, para sentirme en Nueva York. Y entonces de momento ya llegó una empleada por atrás, me decía, señorita, ¿ya la atienden? Y yo de pantalones, pelada de casquete y todo, ¿no? Ya volteaba y decía, no, soy joven. Ay, joven, discúlpeme, que no sé cuánto. Me subía yo a un camión en aquella época con mis libros, de todo eso, y no faltaba un señor que se levantaba y te me daba el asiento. Pero en aquella época me moría yo de miedo. Claro. Pues decía yo, cuando se dé cuenta me va a golpear. Y entonces en esta época, muerta de miedo, ¿cómo fue que inició la lucha por ser Samantha? Te digo que fue sin querer, ¿no? Xochitl inventó de loca un título de señoritas fiestas patrias. Ella fue la primera coronada, ¿no? Y entonces vivía en Querétaro. Y nos invitó, pero dijo, tienen que venir de embajadoras. Entonces fuimos como 5 o 6 amigos, pero como carnaval. Sí. 100% carnaval, nos vestimos para ir a carnaval una noche. Por X causa regresó a México ella y aquí en México comenzó a hacer sus fiestas cada semana. Y como era un gorila vestido de mujer, yo creo que nos invitaba a todas las demás para que también estuviéramos haciendo el ridículo igual que ella y no se sintiera mal, ¿no? Así que cada 8 días nos invitaba, íbamos vestidas. Eso fue como 3, 4, 5 años. No pensaba yo en nada, yo nunca me compré unas zapatillas, yo nunca me compré un vestido, era relajo, ¿no? Oye, pero llega un momento importante, que para nosotros ya puede ser como muy cotidiano, el pintarse el pelo. Tú, cuéntanos cuando te pintaste el pelo de rubia. No fue de rubia, de inmediato. Lo primero fue rubio, oscuro, cenizo. Pasó vacío. Bueno, pasó una cosa. En el 57, cuando el auge de la zona rosa, había bares padrísimos.
pasó una cosa muy curiosa. Fue el auge del turismo norteamericano. Entonces había mucho dinero, ¿no? Entonces todos los hoteles de 5 estrellas, en los bares admitían gente gay porque éramos atractivos para los gringos, ¿no? Eso representaba turismo de mucho dinero, ¿no? Entonces una amiga que yo tenía me dijo, como tú eres de piel no tan blanca ni nada, píntate el pelo para que te veas más blanca de negro. Y entonces me lo pinté a la de cuervo, por favor. En el sol era azul, por favor, ¿no? Como la Mujer Maravilla. Y trabajaba yo en hoteles entonces, ¿no? Y también me dijo, una rayita discreta, una sombrita y todo eso, ¿no? Así que en aquella época éramos pintadas, ¿no? Ay, Samantha, pero sí, auténtico, decían, ¿no? Ay, no te lleves con esa porque es pintada. Y ahora somos vestidas, fíjate. Y gracias a nosotras hoy se pueden casar las barbonas. Qué chistoso. Sí. Pero bueno. bueno. También en aquella época les decía yo, ya después, bueno, pues llegó un momento en que por X causa yo comencé a hacer amistad con gente de teatro, ¿no? Entonces la gente de teatro me decía, va a haber un estreno de una obra de teatro, pero vente Samantha, ¿no? ¿Pero entonces ya tenías el nombre de Samantha o cómo era la cosa? Bueno, cuando fui a la coronación de Xochitl, acababan de Señorita Fiestas Patrias. Fiestas Patrias, me encanta. Acababan de estrenar High Society de Grace Kelly, Frank Sinatra, Bing Crosby, Louis Armstrong. Y ahí vi Grace Kelly se llamaba Tracy, pero su ex marido, que era Bing Crosby, le había compuesto una canción y le decía Samantha. Hay una de Cole Porter, es la canción. Cole Porter, que es mi ídolo, sí. Cole Porter. Entonces en la película ella se llama Tracy, pero el marido le decía Samantha y le decía Sam. Entonces a mí me pareció un nombre muy... porque podía ser Sam de Samuel, Sam muy de indicado. Samantha, podía ser, estaba muy, ¿no? Como ambiguo, sí, digamos. Es ambiguo, esa es la palabra, ¿no? Entonces, y Grace Kelly, por supuesto. Entonces escogí. Por supuesto, muy picura. Tú muy picura. Samantha, un gran ¿no? referente. Grandes referentes todos los que nos compartes de esa época. Hablando muy americanamente, pero cuéntanos también de la época de Camelia la Tejana, por ejemplo. Bueno, Camelia la Tejana. Hubo una amiga, que todavía es mi amiga dorada, que bueno que está viva, Silvia Puente, una licenciada que es importantísima. Y ella consiguió un lugar en San Ángel, que era un restaurante mexicano norteño, y se lo ofreció a Memo para que pusiera un bar gay, ¿no? Y Camelia, ella se ponía como mujer Camelia, porque tiene una hermana que todavía vive, preciosa, ¿no? Rubia, y entonces por eso se pone Camelia, y entonces en ese bar, hasta San Ángel, pensamos, ¿quién va a ir hasta San Ángel a un bar, por favor? Y en aquella época que no había, ¿no? Pues tuvo un exitazo, ¿no? Un exitazo, teníamos gente muy importante, y sobre todo artistas, ¿no? ¿Y tú estabas de alguna manera como regularmente en el bar? Yo estaba en el bar de hostess. Okay. Yo recibía a la gente en la puerta, ¿no? Recibía a la gente en la puerta porque se cobraba se cobraba el cover. Samantha, tú tienes una historia de amor con España muy particular. El año pasado recibiste el premio Transexualia, ¿estoy cierta? ¿Qué se siente ostentar este galardón? Pues mira, es que es una persona con mucha suerte, con mucha suerte. Porque alguien me habló para un retrato que iba a mandar a España. Y yo acepté, por supuesto, me sacan el retrato, hablan España y dicen que iban a mandar mi retrato, y la gente de España dice, ¿por qué el retrato? ¿Por qué no viene ella? ¿No? Y entonces me hablan y me dicen, el 26 nos vamos a Madrid porque vas a ir a la Semana del Orgullo Gay a Madrid. Y cuando me dijo, no hagas planes porque toda la semana la tienes llena de compromisos, ¿no? Entonces me dieron un cóctel. Fui a un periódico, me dio una comida, y cuando exhibieron en el Parque del Retiro las fotografías, eran 100 fotografías de gente trans de toda España. Muchos dijeron, no nos van a hacer caso a nosotros. ¿Cómo? Y además la foto de este tamaño, nada de Texas, bonita, preciosa foto. Y entonces le dije a Tico,
Mi tico adorado. Tico Un amigo adorado es de Oaxaca. Entonces dije, Tico, préstame un traje de tu mamá, de Tehuana, porque yo no voy a ir. Gloria. De babalocas, nada más. Me prestó el traje, así que fue un exitazo. Pues claro. Antes había tenido una cita con las niñas de Transexualia, que también me dieron un cóctel en la tarde. Platiqué con ellas. El mismo problema de México es el de España con las transexuales, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto activo el día de hoy? Mi proyecto actual, yo tengo un proyecto piloto, porque no lo hay en ningún lado del mundo. Sí lo hay de paga, pero no lo hay para el adulto mayor LGBTI, ¿no? Porque les digo, el adulto heterosexual está muy olvidado, pero el adulto gay no existe, somos invisibles, somos totalmente invisibles. Y es mi proyecto hacerlo para 8 o 10 adultos, para que sea perfectible, sobre todo financiable, ¿no? He recurrido en varias ocasiones a muchas instancias, nunca me han dicho que no, pero nunca me han dicho que sí. Bueno, ¿no? pero vas por buen camino. Pero ahí voy. Pero es como, perdóname la ignorancia, es como un asilo, es una Originalmente cosa como... el fin es hacerlo un asilo. Okay. Samantha, podríamos estar contigo verdaderamente 2 horas, días completos. Yo sé que eres una persona muy ocupada, que tienes muchas cosas, eres muy religiosa. A mí me encantaría ahondar en ese tema que para nosotros es a veces tan ríspido, pero el tiempo, desgraciadamente, muchas veces, bueno, la televisión... Ya se acabó. Exactamente. Sí. Entonces, me encantaría que volviera Samantha y que hubiera una segunda parte, no sé, yo lo pongo aquí en la mesa, ojalá la producción lo permita, porque eres mágica, eres un regalo de la vida. Gracias. Ojalá que haya una próxima vez, que para mí sería maravilloso, pudiera yo ya decirles en concreto, vamos a tener ya en tal lugar el albergue, comenzando por Casa de Día. Y va a suceder, claro que va a porque suceder, me quiero afiliar, ¿no? Ya. Te quiero agradecer muchísimo porque además de inspiradora y un faro de luz, creo que das testimonio que la tercera edad LGBT se puede vivir de manera digna, activa y florecer. Y aquí está un ser humano. Y que se cambie la imagen que tenemos la gente transexual, que vean que es gente muy provechosa y todo eso, ¿no? Que no solamente somos la imagen que tienen todos los señores de nosotras y todo, sino que sí, pues sí somos seres humanos. Te agradezco mucho. Que es muy importante. Samantha, gracias señores por haberme invitado y por colaborar conmigo para que todo el mundo sepa que necesitamos la gente de la tercera edad LGBTI, necesitamos un albergue. Claro que sí, digno totalmente. de nosotros. Oye, Samantha, ¿dónde podemos contactarte o algo? Porque, por ejemplo, si hay alguien que nos está viendo y quiere entrar, y quiera comunicarse, su correo. Un correo. Mi correo es samanthaflores@prodigy.net.mx. Perfecto. Ahí está, un ser humano que nada más es ser. Qué belleza. Es Muchísimas gracias, Samantha, por inspirarnos. Gracias, señores. Gracias Por invitarme. Un aplauso a mi Samantha, bravo, por favor. bravo. Y pues hinchados de cariño y de inspiración, vamos a una pausa. Seguimos aquí en Diversidad CDMX. Bravo. Y bien, amigos, llegamos a esta parte dinámica y divertida que en 30 segundos tenemos la posibilidad de recomendarles algo. Hashtag, ¿qué te traes? Fabio McNamara, considerado obra viviente por nada más y nada menos que Andy Warhol, queda ahora en los libros gracias a Mario Vaquerizo. Le ha hecho una entrevista espectacular. Fabio McNamara, padre de la movida española. Así es que busquen este libro, Fabiografía, de Mario Vaquerizo. Señoras y señores, últimamente el internet, como ya le hemos dicho, ha agarrado muchísimo poder y las series web no se quedan atrás. Así es que yo les quiero recomendar una serie que se llama Con Lugar. Es una serie, producto totalmente mexicano, abiertamente gay, dirigida por Omar Flores, que también hizo esta película famosa de Peyote, que es una película homosexual, que ganó muchos festivales, y de Sabdiel Almazán. Esta serie web habla de la vida de Aaron, un joven provinciano que viene a probar suerte aquí en la Ciudad de México. No se la pierdan, Con Lugar, la serie.
Y bueno, rememorando el pasado, yo quiero que recordemos juntos una estación de radio irreverente, genial y altamente creativa. ¿Se acuerdan de Radioactivo? Pues vamos a revivir y a disfrutar y a volver a reír con la serie Los Juguetes Radioactivos. Temas políticos, temas económicos, temas sociales, temas LGBT, un montón de cosas. Bueno, pues ya se acabó esto. Ya se acabó esto y así es la vida. bárbaro. La vida loca. Muchas gracias por estar con nosotros en un programa que resultó mágico, inspirador y amoroso, ¿no? Exactamente, y además descubrimos que no tiene nada de malo llegar a la tercera edad siendo quien quieras ser. Con personalidades que a través de los años han abierto brecha para ser reconocidas, para ser recordadas y para ser también inspiración para cada uno de nosotros. Y pues nada, coméntenos en #DiversidadCDMX en @capital-21. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua! Repiten el programa en YouTube.